Bueno, hasta el momento se reportan más de 110,000 casos de coronavirus alrededor del mundo. En México hay 7 casos confirmados, 5 hombres y 2 mujeres de entre 19 y 71 años. Uno de ellos presenta un cuadro grave. Los efectos ya se están sintiendo en la economía mundial, aunado al tema de la caída gravísima del precio del petróleo. El coronavirus está teniendo efectos muy negativos en los mercados que se están adelantando, creo, a lo que parece ser una desaceleración económica muy importante en el mundo. Y desde luego, Javier, en México, donde tuvimos un mal año el pasado, y el mal año ahí sí le podemos decir fue por culpa de este gobierno, fue una desaceleración o estancamiento económico hecho en México. Ahora, si a eso le sumas lo que está pasando en el mundo, pues no se ve nada bien para México, ¿no? No, para nada. Digo, el peso a 21, ¿no? O sea, sí. Cosa que, por cierto, el presidente presume mucho, el tipo de cambio. Hoy estábamos el interbancario en 21 pesos por dólar, ¿no? Sin lugar a duda. Si algo me queda claro como mexicano, es que siempre, cada sexenio, algo pasa allá afuera que nos da en la torre aquí adentro. Sí. Sobre lo cual no tenemos control. En el caso de Fox fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre. Sí. En el caso de Calderón fue la crisis ni más ni menos financiera 2008-2009. Sí, sí. En el caso de Peña Nieto fue el colapso del precio del crudo en el peor momento posible. Cuando arrancó este sexenio sabíamos que tarde o temprano algo podría pasar allá afuera, más allá de lo que ya estaba pasando allá afuera, que era Trump, algo adicional. Sí, sí. Y en una de esas, eso que podía pasar ya está pasando y es el coronavirus. Creo que sigue habiendo algo de incertidumbre respecto a qué tan grande va a ser el impacto en la economía global. Dependerá en parte de cómo reaccionan los gobiernos, qué tan draconianas son las medidas, qué tipo de medidas y el impacto de eso en la economía, y dependerá también si la recuperación famosamente es un rebote. Hay mucha incertidumbre. Sigue habiendo mucha incertidumbre. Sí, sí, sí. Sin embargo, todo parece indicar que cada vez se complica más la cosa. Cada vez los hitos que uno espera ver, que es la contención, que es el desarrollo de algún tipo de vacuna o respuesta de ese tipo, no están a la vista, etcétera, y la gente empieza a sentir ese nerviosismo que estamos viendo en los mercados, que estamos viendo en muchos lados, ¿no? Lo del precio del petróleo pues está vinculado a esto, ¿no? Está vinculado. Es una reacción en parte a un posible baja en la demanda, o no posible, real baja en la demanda que está aunado a eso, pero también a la terrible fin de semana de la OPEP y el anuncio de Arabia Saudita de subir la producción y bajar los precios, que tiró el precio del petróleo, ¿no? Sí. O sea, también hay una guerra de petróleo. Hay una guerra de precios. Como suele suceder, por cierto. Hay una guerra de precios que también tiene que ver con el fracking y sacar de la jugada a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Pero otra vez, son puras cosas allá afuera sobre las cuales México nada más puede ver. Sí, pero ¿cómo llega a México, Héctor? Es que hay una cierta analogía entre lo que pasa en la economía mundial con lo que pasa en México. Y es que el coronavirus ya venía siendo una amenaza. El lado epidémico del coronavirus es todavía siendo muy alarmante por la rapidez con que va. Y porque los chinos lo contuvieron con medidas draconianas de aislamiento de ciudades y de actividades. Millones de personas. Ya el coronavirus había creado, lo hablamos la semana pasada, una gran incertidumbre y un gran nerviosismo en los mercados globales, porque está interrumpiendo las cadenas de producción y de negocio y de consumo global. Bueno, pues a esa situación de incertidumbre le sumas la querella de Arabia Saudita, ¿no? Con Rusia. Con Rusia. Y sueltan los precios. Sí. Que es una vieja amenaza. Sí, claro. Porque ellos son los que tienen las llaves para subirle o bajarle. Entonces, siempre se están conteniendo para contener los precios. Lo sueltan. Y ese soltar los precios en ese ambiente de incertidumbre por el coronavirus tiene unas consecuencias brutales, que es el lunes negro de hoy. Sí. Bueno, pues un poco lo mismo le pasa a México. México está prendido con alfileres de su peso, de sus equilibrios fiscales, está empeñado en una política petrolera, pues francamente inexplicable. Anacrónica. Está en una serie de decisiones económicas completamente discutibles, negándole opciones a los inversionistas, sosteniendo cosas muy extrañas respecto de cómo se reactiva una economía, y de pronto le cae encima
el coronavirus, ya lo decíamos la semana pasada, que esto ponía a México en la orilla, y ahora además dentro del coronavirus la baja del precio del petróleo. Sí. Bueno, para México es un efecto casi de destrucción total de sus equilibrios macroeconómicos y de su proyecto central económico, que es volver a Pemex otra vez la gran palanca del desarrollo nacional. Si era anacrónico eso hace un año, hace 2 años, ahorita pues da risa pensar que con estos precios es posible siquiera plantearse que Pemex vaya a ser una empresa rentable a la que sigas invirtiéndole todo ese dinero. De manera que digamos, golpe del petróleo dentro del coronavirus para México, para la economía pública mexicana, es un golpe casi mortal. Y aquí lo que estamos viviendo, Javier, que es una crisis sanitaria potencial, ya se ha dado en otros países, probablemente va a llegar a México. Afortunadamente no ha llegado más que 7 casos, ¿no? Pero cuando hay una crisis sanitaria y cuando hay una crisis económica que se avisora a nivel mundial con una posible recesión, pues lo que necesitas es un gobierno de verdad. Este presidente, lo hemos dicho en esta mesa, manda, no gobierna. Y tú lo has dicho también algo muy importante, este presidente es de ideas fijas. Más que ser pragmático o ideológico, es de ideas fijas. Una de sus ideas fijas tiene que ver precisamente con el manejo del petróleo, etcétera. Pues no parece ser que sea una buena combinación un presidente que manda y no gobierna y un presidente de ideas fijas para la coyuntura actual. Mira, otra de sus ideas fijas es su ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas. Correcto. Que desde mi punto de vista muy personal, ahí sí me gustaría ver más flexibilidad, porque yo creo que parte de la respuesta tiene que ser una respuesta del lado fiscal, no meramente del lado monetario. De la política monetaria, no solamente en México, sino en todos los países. Pero, o sea, gastar más. Es una de las ideas. Endeudarse. Una de las ideas fijas del presidente, también muy aplaudida por muchos, es su ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas. Yo estaba levantando yo la mano para que quede claro que nos vea el público. Hice así un gesto. No, es que imagínate ahorita si no hay ortodoxia fiscal, ¿dónde estaríamos? Pero en fin. Ah, bueno. Sí. Bueno, por eso. Entonces, sí ha habido esa ortodoxia. Las ideas fijas no son ni buenas ni malas, todo depende de cuál sea esa idea fija y del contexto. A veces resultan buenas, a veces resultan malas. Mencionaban ustedes la de Pemex, que en el contexto actual no parece ser la mejor idea. La ortodoxia fiscal a ti en el contexto actual te parece una gran idea. A mí en lo particular yo sí siento que, olvídate, no solamente México, Estados Unidos, muchos otros países, la respuesta de los bancos centrales que están bajando tasas, qué bueno, yo creo que eso no va a alcanzar. Yo sí creo que se necesita además una respuesta del lado de política fiscal. En Estados Unidos sí ya sacaron un paquete de creo que $8,000 millones para el coronavirus. Yo creo que lo estaremos viendo y sospecho que veremos algo parecido a lo que vimos en 2008-2009, medidas muy cautelosas y tentativas en el lado fiscal. Yo creo que debería haber un poquito más agresividad. En una de esas, en el contexto electoral en Estados Unidos, Trump sí está más que dispuesto a gastar y gastar mucho para llegar con una economía que siga creciendo a las elecciones de noviembre. Bueno, depende del Congreso, también el Congreso lo tiene que... Claro, pero siempre algo puede hacer el presidente de Estados Unidos. Veremos China también. La reacción de China y de la Unión Europea también son fundamentales. Si estamos hablando de que si esto nos va a llevar de una desaceleración ya de plano a una recesión a nivel global. Bueno, yo en México no tengo dudas porque... No, pero a nivel global. A ver, ¿el Banco de México qué va a hacer? El Banco de México está interesante porque si baja las tasas de interés como están bajando en otros lados, el tipo de cambio se les puede ir a las nubes. Pero como está bajando en otros lados, si mantienen ese margen... Pero ya está hoy en 21. Si le sueltas 50 puntos base, se te puede ir a 23. No sé, estoy especulando. O mantienes esas tasas de interés altas para tratar de controlar el tipo de cambio. No está fácil, ¿eh? No. Y el tipo de cambio es muy importante para la inflación, que al final es el mandato que tiene el Banco de México. Totalmente. Mantener la inflación baja, ¿no? Totalmente. Entonces, no está fácil. En ningún lado está fácil. No. Y en efecto, como dice Héctor, venimos de un año malo. Eso. Y no está fácil en México, no está fácil en ningún lado. No, pero está más difícil en México. Porque este gobierno sí le metió freno de mano a la economía, Javier. No, de acuerdo. Entonces, llegamos en un crecimiento cero.
De acuerdo. Cuando estábamos hace un año en un crecimiento de más de 2 puntos del PIB. Y quizá venimos de una falsa ortodoxia financiera. Porque al mismo tiempo que hacen estos ajustes draconianos del presupuesto, que yo creo que la consecuencia de mediano plazo es pura pérdida de capital humano, neto, y cero ahorro, como estamos viendo que no tiene el país. Luego no sabemos realmente cuánto les queda de un fondo que estaba ahí para estabilizar la moneda precisamente en crisis como la que estamos sucediendo. Entiendo que se gastaron la mitad. Sí. No sé en qué se lo gastaron. Sí. No tienen esa mitad. No sabemos en cuánto compraron las coberturas del petróleo. Para este año. No lo sabemos. Pero muy probablemente con esta actitud de la austeridad y de no gastar de más, deben haber como coberturas abajo. Están sosteniendo el peso, pagando sobretasas en pesos, que son francamente una manera de deuda, porque estás transfiriendo una enorme cantidad de dinero a inversionistas que tienen su dinero aquí porque les estás pagando esa sobretasa. Correcto. Y la verdad, en un contexto en donde se caen los precios del petróleo y se han caído seriamente los precios de la gasolina también, pues no hemos visto, ni creo que vayamos a ver, una conducta fiscal correspondiente con eso, que es bajar el precio de la gasolina. Por cierto, una de las promesas incumplidas de este gobierno. De manera que si uno pone todo junto y recuerda las razones de la renuncia del antiguo secretario de Hacienda, entonces uno lo que ve es una especie como de juego a que las cosas terribles no van a suceder y que tenemos tiempo para ajustarnos con lo que tenemos. Y eso me parece a mí que es una de las cosas que vamos a ver todavía, de qué tamaño es el costo de esas imprevisiones, de haberse gastado ese fondo que no era para lo que se gastaron, de estar pagando ese sobreprecio para mantener la paridad, una paridad artificial del peso. Y después de ver qué decisiones tomaron de ahorrarse dinero, que a la hora de la crisis te van a regresar mucho menos dinero del que necesitas. Desde luego, y bueno, hay muchas cosas que podríamos platicar. A mí me parece muy interesante lo que está pasando con las tasas de interés. En los países desarrollados ya los bonos gubernamentales pagan tasas de interés negativas, ¿no? Y ni siquiera así están pudiendo, ¿no? Echar a andar la economía. Y otra vez, yo insisto, en este contexto llega México en un momento malo, porque estábamos mal en la economía. Y por más que sea, regreso al tema de las conferencias de prensa, si el presidente sigue con sus discursos y que con los conservadores y el neoliberalismo nos quieren tirar, etcétera, pues yo creo que la gente va a querer más que esos discursos, soluciones reales, Javier. Y no sé si se tengan en el menú esas soluciones. Sí. Yo donde sí veo trabajo de arrastrar el lápiz es en la Secretaría de Hacienda. En ese sentido, yo sí defendería, digamos, a la Secretaría de Hacienda, antes con Ursúa y ahora con Herrera. Creo que es una secretaria que hace su trabajo. No la tiene fácil, como tú lo dices. Es decir, en efecto, esto sucede en una coyuntura muy delicada para el país y para la economía global. O sea, venía desacelerándose la economía alemana, la economía francesa, la economía americana, además de la mexicana. O sea, no estoy diciendo, y no quiero decir que eso, en términos relativos, por lo tanto, México no está tan mal. No, es todavía peor. La cosa sí está muy delicada y, en efecto, quisieras algún tipo de reacción. Yo creo que tiene que haber algún tipo de reacción por la vía fiscal. Se ve complicada con un... Pero no es solamente lo fiscal. Aquí lo que perdió el gobierno, creo, Héctor, Javier, es la confianza de los inversionistas, sobre todo los nacionales. Eso no ha logrado recuperar y se ven los números de la inversión. ¿De acuerdo? Y si le sumas ahora esta crisis mundial, pues va a ser muy difícil que la gente invierta en México. A ver, el gobierno se salió de una avenida que le parecía antimexicana y terrible y corrupta e indefendible, y se metió a una avenida que está anunciada como gigantesca, la gran transformación. Sí. Bueno, en este momento esa avenida de la cuarta transformación parece más bien como un callejón estrecho sin muchas salidas. Yo creo que debería pensar el gobierno en volver a visitar la avenida mala de la que se quiere salir, porque esa avenida mala de la que se quiere salir le dejó al país
en condiciones económicas infinitamente mejores que como las tiene. No, desde luego. Sí. A ver. No, a mí no me gusta plantearlo de manera binaria. O es la avenida por la que veníamos o es el callejón sin salida en el que estamos. No, yo con creo pocas que salidas. hay posibilidades de ajustes que pueden ser necesarios sin abandonar su proyecto. En el tema de la inversión, ¿cómo recuperar la inversión? Mira, a ver, es que, seamos claros, al sector privado no le gusta a Andrés Manuel López Obrador desde que canceló el aeropuerto de Texcoco. Sí. Y desde entonces se guardaron su dinero y dijeron, yo no confío en lo que está pasando con este gobierno, no voy a invertir en México. Sí. Lo dicen las cifras, ¿eh? No estoy de acuerdo, estoy totalmente consciente de ello. Yo te diría que es distinto esa postura cuando tu postura es y solamente voy a invertir si el presidente en una mañanera anuncia que se equivocó y que va a construir Texcoco. No, eso no lo va a hacer. Por eso. Son las decisiones. Por eso los ajustes, no es que hay ese discurso del otro lado. Los ajustes, a mí me hubiera gustado ver farm outs en el caso de Pemex, ¿no? Entonces igual detienes todavía las rondas, pero consideras el tema de farm outs. Yo creo que en el sector de la electricidad ahí sí no hay ideas fijas, tiene ideas fijas respecto a Pemex, pero no respecto a electricidad. Yo ahí vería muchas posibilidades de hacer ajustes que también tratarían de recuperar parte de esa confianza. Es decir, detrás de esa confianza hay datos reales y posturas que puedes ajustar y también hay una disputa ideológica que esa sí no la vas a ganar ni un lado ni el otro, nunca, ¿no? Que es un debate constante. Pero donde sí podrías tener un cierto impacto son en esos ajustes puntuales, que es en cierto sentido ha sido la lucha de Hacienda, antes con Ursúa, ahora con Herrera, creo que Pero me queda el sabor de que son pocas esos ajustes, no van a ser suficientes como para generar... Entonces hay que volver a construir Texcoco, ¿es lo que estás diciendo? No porque sé, hace rato decías que eso ya a lo mejor ya se fue, ¿no? Entonces, descríbeme tú. No sé, por eso es mi frustración, porque creo que este gobierno tiene tiene pocos dulcecitos que no van a servir para mucho. Y creo que la narrativa tampoco ayuda, la narrativa de este presidente, porque muchas veces lo que te genera confianza es la narrativa de un cambio con rumbo, que genere expectativas muy importantes, de que vamos a hacer buenos negocios. Ahorita la narrativa es que no se puede hacer buenos negocios en México, ¿o no? Sí. Bueno, sí. El punto para mí es que parte de esa postura tiene que ver con una postura ideológica, parte tiene que ver con hechos concretos, donde puedes hacer ajustes en la parte de hechos concretos. Tú dices que van a ser poquitos, mejor poquitos que ninguno. No, claro, eso sin duda. En la parte de infraestructura, ahí también hay un cierto potencial. Me vas a decir que no lo han aprovechado, tal vez no lo han aprovechado. Yo creo que este gobierno, en este momento en donde está como en una especie de callejón sin salida, debería de hacer una revisión muy seria de lo que quizá ha sido sus errores de origen. Sus errores de origen han sido, desde luego, cancelar el aeropuerto, desde luego echar abajo la reforma energética, poner en duda los contratos que ya estaban hechos de gas y de petróleo y crear una gigantesca incertidumbre. Mejor dicho, la certidumbre entre los inversionistas de que no hay certidumbre, de que no es confiable el país y el gobierno para las inversiones. Piénsalo al revés. Si hubiese sostenido el aeropuerto, limpiándolo de la corrupción dice que hubo, que por cierto, nunca hemos sabido en qué consistía esa corrupción. Si hubiera sostenido la reforma energética y seguido adelante, incluso habría podido, estaría en una posición muchísimo mejor hoy que como está. Sí. E incluso habría podido decirle a los factores económicos nacionales e internacionales, ¿saben qué? Para mi transformación necesito más dinero, sí necesito deuda. Sí necesito inversión, sí necesito impuestos. Porque otro error original del asunto es que voy a poner impuestos hasta el tercer año. Nadie pone impuestos hasta el tercer año, con trabajos en el primero, por favor. Entonces, esos errores de origen, de diseño, son los que tiene que revisar y corregirlo. Se puede corregir. Con los pocos dulcecitos que tú dices, es que si esos dulcecitos se entregan como token, como señal de que va a haber un cambio muy serio en la política económica, puede amortiguar bastante. Amortiguar, esa es la palabra. Sí. Y amortiguar ahorita es mantenernos en estancamiento de la economía y no caer en una recesión. Yo no veo cómo va a crecer la economía mexicana. Yo tampoco, la verdad, no.
será los efectos negativos de lo que pasó hoy, pero como se vio rojo todo, ¿no? Otra cosa que me preocupó, vi una nota de Reuters diciendo, sin fuente, pero con sustancia, que han empezado a haber reuniones en la Embajada Americana de los distintos diplomáticos que representan países con inversiones en el sector energético de México, para discutir cómo expresarle al presidente, a este gobierno, sus grievances, sus agravios, sus molestias por la conducta de este gobierno respecto de sus inversionistas. Sí. Eso sí que me dio un toque sobre todo en el sector. Un toque al maderismo. Eso sí que me dio un toque. Uy, Dios mío. Es decir, la reunión es porque no saben bien cómo hablarle. No quieren que se enoje. Lo que quieren pero quieren decirle con claridad: usted no puede atentar contra los intereses de nuestros connacionales. Bueno, vamos a dejarla ahí si les parece y vamos a dedicarle el tercer segmento. Está interesantísima, oiga, la elección primaria. La cargada. ¡Hay partido! ¡Hay partido en el Partido Demócrata! Hay partidocracia. Hay partidocracia. Biden contra Sanders. Regresamos en un momento más.